Bien, continuando con nuestro avance, jóvenes. Hasta el momento nosotros sabemos ya construir un flujo de caja. Ustedes saben construir un flujo de caja. Lo que vamos a hacer ahora, es hacer el análisis de riesgo del proyecto de inversión, hacer un análisis de riesgo. Entonces, básicamente, en resumen, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Cuando nosotros hemos hecho la evaluación, ¿qué es lo que hemos hecho? Primero hemos partido de una situación inicial, una situación base, donde han ocurrido las inversiones, y luego hemos hecho la proyección de los flujos de caja. Hemos hecho la proyección de los flujos de caja. Hemos proyectado los flujos de caja. Pero sin embargo, y a partir de este flujo de caja, nosotros hemos calculado un indicador de evaluación, que es un valor actual neto. Pero sin embargo, este valor actual neto está en función de ¿qué? Del flujo de caja. Es decir, de que si el flujo de caja del proyecto aumenta, entonces el valor actual neto va a aumentar. Y si el flujo de caja disminuye, el VAN va a disminuir. A su vez, el flujo de caja depende ¿de qué? De muchas variables, como por ejemplo, el precio de venta, el costo variable, costos fijos, la demanda, el costo del financiamiento, el porcentaje de financiamiento. A su vez, señores, el flujo de caja depende de otras variables. Es decir, por ejemplo, si aumentamos el precio de venta, los flujos pueden aumentar. Si el costo variable disminuye, el flujo va a aumentar. Si los costos fijos bajan, el flujo va a aumentar. Entonces, si aumenta la demanda, el flujo va a aumentar. Entonces, en consecuencia, el VAN, ¿de qué depende, no? Si el VAN depende del flujo y el flujo depende de todas estas variables, podemos decir que el VAN depende del precio de venta, del costo variable unitario, depende de la demanda, depende de los costos fijos, depende de la tasa activa, el porcentaje de financiamiento y de muchas otras variables. Entonces, vean ustedes que el VAN depende de muchas variables. Y podemos seguir, ¿no? Y el costo variable también depende de otras variables, y la demanda depende de otras variables, y el costo fijo depende de otras variables. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el VAN y tenemos todas estas variables. Donde podemos decir que el VAN es una variable dependiente
Y todas estas variables son variables independientes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Todo esto, jóvenes, todo esto, desde el punto de vista financiero, se reconoce como un modelo financiero. Modelo financiero. Un modelo financiero que tiene en la jerga de modelación, nosotros esto le llamamos variables de entrada. Variable de entrada. Y a esto le llamamos variable de salida. Variable de salida. Variable de entrada, variable de salida. Entonces, ¿qué es lo que sucede, no? ¿Qué es lo que sucede? Este valor actual neto va a depender del flujo de caja, pero a su vez los flujos de caja van a depender de todas estas variables. Es decir que puede darse el caso en el futuro de que usted tenga un valor actual neto superior al que usted esperaba. Puede ser que tenga usted otros flujos de caja en el futuro y a su vez otro banco. Eso puede darse en el futuro. Eso puede darse. Pero esto es positivo, no es malo, ¿no? Pero también puede darse el caso de que los flujos se reduzcan. A su vez usted tenga otro flujo de caja. Otro flujo de caja. Y otro banco. Pero no solamente pueden pasar estos dos escenarios. Puede haber una infinidad de escenarios. Tanto por encima como por debajo. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos un conjunto de probables resultados. Probables van. Y eso da origen a la famosa campana de Gauss. Entonces, es aquí donde nosotros definimos lo que es riesgo. Lo que es riesgo. Y podemos decir que riesgo, es la probabilidad, porque es una probabilidad de que un resultado futuro, difiera del que nosotros esperamos. Nosotros esperamos esto. Es lo que nosotros esperamos. Pero podemos tener este resultado o este resultado. O este, o este, o este, o este. Entonces, ¿qué es riesgo? Es la probabilidad de que un resultado futuro, ya sea este o cualquiera de los otros, difiera del que nosotros esperamos. Es la probabilidad de que un resultado futuro difiera del que nosotros esperamos. Eso es riesgo. Entonces,
Puede haber elevado riesgo o bajo riesgo. Me explico. Si tenemos dos situaciones, donde tenemos una situación A y tenemos una situación B, y tenemos lo siguiente, por ejemplo, usted puede esperar un resultado futuro y sin embargo puede tener una desviación pequeña. O puede darse otro caso de que usted espera un resultado futuro, pero las desviaciones son mayores. Entonces, mientras más nos alejemos de lo esperado, esto lo esperado no, y esto es lo que puede pasar, mientras usted más se aleje de lo esperado, va a existir un mayor nivel de riesgo. Y si existe un mayor nivel de riesgo, las probabilidades de ganar bajan. Si existe un mayor nivel de riesgo, las probabilidades de ganar bajan. Entonces, resumen, para hacer el análisis de riesgo, necesitamos nosotros un modelo financiero. Un modelo financiero. Sí o sí. Entonces, es lo primero que vamos nosotros a hacer para hacer un análisis de riesgo. Un modelo financiero. Señores, ¿hasta aquí se entendió? Sí, Lison. Hasta ahorita todo bien. Perfecto. Genial. Entonces, una vez hecha la explicación, nos vamos a la acción. Nosotros hemos llegado hasta los indicadores de evaluación. Entonces, el siguiente paso para hacer análisis de riesgo es hacer un modelo financiero. Entonces, vamos a armar nuestro modelo financiero. Colocamos aquí modelo. Y lo que vamos a definir primero cuáles van a ser nuestras variables de entrada del modelo. Entonces vamos a definir primero las variables de entrada. Entonces tenemos detalle, valor, unidad. Genial. Vamos a definir las variables de entrada. ¿Cuáles podrían ser las variables de entrada de un problema? Por ejemplo, una variable de entrada podría ser el precio facturado. El precio facturado es una variable de entrada. ¿Sí? Esta variable la copiamos. En realidad, fíjense que el enunciado me pide, ya me dice las variables que debo usar. Una de esas es el precio facturado. ¿Sí? Pero nosotros vamos a elegir, quizás no las mismas, pero si fuera esto un examen, yo les voy a decir qué variables tienen que elegir, ¿ya? A ver, elijamos el precio. El precio lo mandamos a modelo. Es una variable importante, el precio de venta facturado. Otra variable que sería interesante es el costo variable unitario. Pero el costo variable unitario, que lo hemos determinado por aquí, este costo variable unitario es una variable de entrada o depende de otras variables. Depende de otras licencias, por ejemplo, de la materia prima, de los procesos que conlleva. Genial. Entonces nosotros tenemos que ver las variables de las cuales depende, ¿no?
Entonces, podemos trabajar ya sea con requerimientos o precio de compra. Vamos a trabajar nosotros con los precios de compra de los insumos, ¿ya? Esas van a ser nuestras variables de entrada. Los precios de compra de los insumos, el total ganado. Veamos aquí en los costos. Materia prima, mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Entonces, esas son las variables de entrada que tenemos que tomar. Entonces, vamos con los precios de compra. Todo esto lo vamos a copiar. Precio de compra. Y acá tenemos el envase y la etiqueta. Sí, acá tenemos todos los insumos, ¿no? La materia prima. Los costos indirectos de fabricación. Y la mano de obra. Entonces, todo esto van a ser variables de entrada. Lo llevamos al modelo. Precio de compra. Y tenemos estas variables. ¿Qué más podemos considerar como una variable de entrada? Ya. Podría ser también la capacidad máxima de producción, ¿no, chicos? La capacidad máxima de producción puede ser una variable. Porque si aumentamos la capacidad de producción, debería aumentar el VAN, ¿no es cierto? Debería aumentar el VAN, pero obviamente tenemos un techo, ¿no? Tenemos un techo y veamos aquí que la capacidad de producción está en función a la cobertura, que en este caso es el 100%. Miren, si aumentamos la capacidad de producción, chicos, no tendría mucho efecto, ¿no, jóvenes? Vean ustedes, si aumenta la capacidad de producción, entonces creo que no sería una variable la capacidad de producción. Podemos mantener constante la capacidad de producción y podemos ver la demanda insatisfecha. O sea, puede ser que esta demanda, como es a futuro, puede ser que esta demanda del mercado aumente, ¿no? ¿Sí? ¿Correcto? Hice una pregunta, disculpe. ¿Sí? ¿Te escucho? Se puede dar el caso en el que un proyecto, la oferta sea mayor que la demanda? Por ejemplo, ahí ve que demanda es 90.000 en 2019 y la oferta es 85.000. ¿Se puede dar el caso que sea al revés y las ofertas sean mayores? Claro que sí, claro que sí. Le doy un ejemplo, ¿no? Le doy un ejemplo. Si alguien, por ejemplo, elabora un proyecto de inversión de una granja avícola, por ejemplo, ustedes saben o han leído en el periódico hace medio año atrás, un año atrás, que salían los avicultores diciendo hay sobreoferta, ¿no? Existen muchas granjas informales, ¿correcto? Y pedían que regulen, que el gobierno regule. Entonces, en ese caso, ese sector existe mayor oferta que demanda, ¿correcto? Es claramente un sector que tiene más oferta que demanda. Entonces, no tendría sentido hacer un proyecto de inversión para abrir una granja avícola, por ejemplo. Porque si estamos viendo noticias que cada vez dicen que existe sobreoferta, y es por eso que el pollo es barato. O sea, no barato, tiene precios bajos. Entonces es un caso típico de sobreoferta, por ejemplo, cuando la oferta es mayor que la demanda, y eso nos quiere decir pues que no existe oportunidad para ingresar a ese mercado, ¿no es cierto? ¿Correcto?
Sí, dicen, pero al momento de hacer eso, qué sé yo, que la oferta sea mayor, por ejemplo, la demanda insatisfecha ya es negativo. Correcto. Entonces ya no quiere decir que el mercado está cubierto. No hay oportunidad para usted. En ese caso, ahí se para el proyecto. Llega nomás a nivel de estudio de mercado. ¿Qué quiere decir? No existe campo en el mercado para que usted ingrese a competir. Eso quiere decir. Entonces le dicen, si mi proyecto, por ejemplo, me arroja de que mi oferta es mayor a mi demanda, ¿lo puedo terminar bien mi proyecto? Claro, en la práctica sí, en la práctica sí, no, en la práctica sí. Es decir, por eso esa es la primera etapa, ver si existe oportunidad de mercado, ¿no? No se olvide que primero tiene que haber oportunidad de mercado, luego vemos la viabilidad técnica, o sea, cómo lo hacemos, y finalmente hacemos la evaluación económica y financiera, que es nuestra área, ¿no? Como ingenieros financieros. Correcto, esa es la lógica, ¿no? Le hicieron una pregunta ahí, en la capacidad de producción, ¿es lo que puede producir, lo que yo puedo producir o lo que puede producir mi competencia en general? La capacidad de producción es una variable interna de la empresa. Esta variable es una variable interna de la empresa. Es la capacidad máxima que la empresa puede producir. Y esta capacidad está en función al nivel de inversiones, fundamentalmente, ¿no? En el caso de un restaurante, va a estar en función a la cocina, pues, ¿no? Es decir, a los equipos, a la cantidad de platos ofertados. Cada plato ofertado tiene un periodo de elaboración, va a estar en función de sus activos fijos y la jornada laboral, ¿no? ¿Se entiende? Es una variable de cada empresa. Listo, le dicen entonces prácticamente, digamos, es lo que yo puedo producir como empresa, mi tope, mi techo, ¿no? Así es, así es. Usando al Listo, máximo perfecto, todos sus activos en la jornada laboral, ¿no? perfecto. Gracias, Lisa. Genial. Le dicen, pero en la oferta tengo que medir la capacidad máxima que pueden producir mi competencia, ¿no? Así es, así es, así es, así es. Y eso es importante, ¿no? Se lo vimos nosotros, porque a veces uno piensa, oferta es lo que vende. No, no es lo que vende la competencia, es lo que podría vender. Es complicado hacer un estudio bien preciso de la capacidad productiva, por eso siempre va a ser una estimación, siempre va a ser una estimación la oferta, ¿no? ¿Cuánto, no es cuánto vende, sino cuánto podría vender? Correcto. Le hice otra pregunta, disculpe. Ya actualmente para la demanda de la oferta, como no tenemos datos históricos, solo podemos hacer una gestión, digamos, y nosotros lo que estamos haciendo es proyectando un cierto porcentaje, digamos, según lo que nosotros creemos, de manera subjetiva, ¿no? O sea, lo que vemos que crece las sucursales para nuestro proyecto, por ejemplo, porque así como usted dice, pucha, nadie pues la chunta al 100% de que es exacto, qué sé yo, va a crecer un 5%, voy a vender 10.000 pollos más, digamos, ¿no? De manera subjetiva, ¿estaría bien, le dicen también? Claro que sí, de hecho, es subjetiva, pero tengo que basarme en ciertos criterios, pues, ¿no? O sea, no puede decir que, o sea, el número no tiene que salir del corazón, tiene que salir de un análisis, como usted lo mencionaba. Por ejemplo, en el caso de la demanda uno puede decir, ah, pucha, entonces, ¿quiénes consumen? Las personas, entonces voy a ver la tasa de crecimiento poblacional de la ciudad o departamento donde va a estar el emprendimiento. Esa podría ser una tasa de crecimiento. La oferta, la oferta. Ahí me pongo a pensar, ¿y qué variables determinan la oferta? Una de las variables, pues, es los planes de inversión. Entonces, una de las variables que se determina o se considera para determinar el crecimiento de la oferta es el crecimiento del Producto Interno Bruto Departamental. Porque se entiende que el crecimiento del Producto Interno Bruto está en función del incremento de la producción de bienes y servicios de todo el aparato productivo. Entonces podemos tomar como tasa para la oferta la tasa de crecimiento departamental y para la demanda la tasa de crecimiento poblacional. Son dos criterios. Ahora, puedo ser más fino, ¿no? Puedo ser más fino. Si usted identifica que existe una variable que realmente determina la oferta,
O sea, existen muchas variables que determinan, pero existe una en específico, y usted tiene el dato de esa variable, entonces hace crecer la oferta en función de esa variable. ¿Se entiende? En resumen, es subjetivo, pero debo basarme en un criterio. No sé si me deja entender. Sí, dice, porque claramente nosotros estamos, o sea, de manera subjetiva, y estamos aplicando lo mismo que hacemos acá con las sucursales que hay, digamos, en Santa Cruz, digamos, ¿no? Aumentarle un cierto porcentaje de crecimiento, obviamente basándonos en cómo puede llegar a estar el país, digamos, porque no podemos ponerle un crecimiento del 100% porque eso sería que seríamos el único pollo, pues, de ese lugar, digamos, ¿no? Y eso no es cierto. Por eso es que el crecimiento es poco también, digamos, no es tampoco tan elevado. Y es, como le digo, basándonos en lo que nosotros hacemos acá en Santa Cruz. Perfecto, perfecto. Genial. Entonces, genial. Ahora ¿está todo ok, chicos? Sí, dice, muchas Genial, gracias, más bien. genial. Ahora, miren, la capacidad de producción no tiene sentido que la aumentemos, miren, porque no estamos ocupando el 100%, ¿no? Lo que pienso que debemos hacer es tratar de modelar la demanda, es decir, ¿qué pasaría si la demanda cambia? Una variable de entrada podríamos nosotros tomar el cambio en la demanda. Cambio en la demanda. Alicia, otra preguntita, disculpe, Alicia. Claro. En cobertura, ¿a qué hace referencia cuando ya hace mi demanda insatisfecha por el porcentaje de cobertura? O sea, ¿es lo que yo quiero tomar de parte del mercado? Así es. Es la participación de mercado meta que usted estima. En este caso, obviamente no vamos a tomar el 100%, ¿no? Este es un caso académico, ¿no? En la práctica, ustedes como grupo definen un porcentaje de cobertura, porque para cubrir el 100% de la demanda satisfecha, uno es muy riesgoso. Pensar que de lo que sobra de mercado, usted se va a apropiar es muy riesgoso. ¿Por qué? Porque no se olvide, así como usted está entrando al mercado, seguramente otras empresas están entrando, ¿no es cierto? Así que esa demanda satisfecha nos la vamos a repartir. Entonces siempre estimamos no el 100%, sino un porcentaje menor al 100%, un 10, 15%. Y en función de esa cobertura que usted desea, ya defino mi tamaño, mi capacidad de producción. O sea, cuánto yo voy a producir. Entonces yo voy a producir tantas unidades. Ok, ¿querés producir eso? Muy bien. Pero para producir eso, ¿qué nivel de inversiones necesitas? Ese es razonamiento lógico. Determino la demanda satisfecha, defino cuánto me quiero quedar en la torta y en función de eso ya planeo mi capacidad de producción y en función de la capacidad de producción que usted desea tener, ya usted piensa en los activos que requiere para alcanzar ese volumen de producción. Ese sería el razonamiento lógico. ¿Y cuánto sería el tope como cobertura que yo podría llegar a obtener? Buena la pregunta, ¿no? En realidad la respuesta es bien subjetiva, ¿no? Va a depender de a cuánto ascienda la demanda satisfecha, ¿no? ¿Sí? Imagínense que la demanda satisfecha sea, por ejemplo, qué sé yo, de 10 millones. O sea, va a depender, o sea, el porcentaje de cobertura es algo relativo. Es decir, si la demanda satisfecha es altamente elevada, por ahí con un 2% usted es feliz, ¿no? Va a depender del país, por ejemplo, imagínense México, DF. Usted hace un estudio similar y la demanda satisfecha es altísima, ¿no? Porque es una economía muy grande. Entonces, con un 2%, usted estaría perfecto. O sea, más ya sería exagerado, muchas inversiones. Pero la demanda satisfecha, por ejemplo, en un municipio pequeño, usted podría abarcar tranquilamente un 20, un 30%. ¿Se entiende qué es subjetivo, chicos? Sí, sí, lo que pasa es que nosotros estamos no siendo codiciosos, como se dice. Claro, pero no se olviden del criterio que les dije, ¿no? Hay una demanda satisfecha, pero no, tienen que pensar que así como usted está ingresando, también otro va a ingresar.
y la torta se la van a repartir. Por más bueno que usted sea en su producto, siempre va a haber un cliente que se va a ir a otro lado. ¿Correcto? Listen, más bien, terminando la clase, ¿será que nos podemos quedar unos 2 minuticos más para mostrarle lo que hemos avanzado en nuestro proyecto? Porfa, si se puede. Ya. Le pido que eso lo hagamos el día martes, por favor, así avanza un poquito más y así podemos destinar el comienzo de la clase para eso. ¿Sí? Listo, listen, perfecto. Muchas gracias. Genial. Entonces, ustedes su proyecto, una vez que, obviamente vamos a revisar todo, pero la parte donde usted tiene que demostrar su expertise o su finura es aquí, en la parte de su modelo financiero. Como bien le decía, tengo un amigo que trabaja en CADEP y es uno de los directores, y él me decía que ellos en sus asesoramientos, ellos manejan plantillas, o sea, plantillas financieras, pero chicos, y yo le digo a él, ¿no? O sea, no, o sea, la capacitación tiene que venir por la parte de que ellos elaboren su propia plantilla, como ustedes lo están haciendo, porque cada modelo de negocio es diferente. Entonces, cada modelo de negocio tiene que tener su propio Excel, en otras palabras, y su propio modelo para poder analizarlo. Bien, entonces la demanda, que sea una variable, vamos a hacer un porcentaje anual, luego definimos cómo lo modelamos, pero ya tenemos que definir que es una variable de entrada. ¿Qué otra variable de entrada podríamos tomar? La demanda, podría ser también los gastos administrativos y comerciales. Esto puede cambiar en el tiempo, ¿no? Esto puede cambiar en el tiempo. El porcentaje de financiamiento sería una variable de entrada. Por acá lo tenemos. El porcentaje de financiamiento y la tasa activa. Ok. Suficiente. Podemos tomar más, pero con eso estamos bien. Entonces, estas van a ser las variables de entrada que voy a tomar para analizar. Como lo vamos a hacer con Excel, está bien esta variable y eso que son muchas. Pero en realidad un proyecto de inversión tiene como 30, 40 variables de entrada. Son más las variables de entrada de un proyecto de inversión. 30, 40. Pero como vamos a hacer este análisis con Excel y también lo vamos a hacer con Crystalball más adelante, primero sí con Excel, vamos a trabajar con pocas variables de entrada. Y luego tenemos la variable de salida. Y la variable de salida tiene que ser pues el mejor indicador de evaluación. Y el mejor indicador de evaluación es el valor actual neto. Denme un segundo, por favor.
Muy bien. Les decía que la variable que vamos a considerar como de salida es el van. Copiamos igual y seleccionamos el van. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea de un modelo financiero? La idea es que si usted modifica cualquiera de estas variables, debería cambiar el van. Debería cambiar el van. Es decir, si usted modifica el precio facturado, digamos 20, debería cambiar el van. Y fíjense que no cambia aún, ¿no, señores? No cambia aún. Entonces, como no cambia aún el van, entonces eso porque me falta vincular. Es decir, que este precio de venta que está aquí, debe venir, ¿de dónde? Debe venir del modelo. Cosa que, si usted cambia este precio, por ejemplo ahora 20, ¿qué va a pasar con el van? Va a cambiar, ¿no, señores? ¿Correcto? En eso consiste un modelo financiero. ¿Cuánto era el precio inicial? Le dicen, ¿se puede posar en su BAM el valor del BAM, porfa? Un segundo. Claro. La idea central es que si nosotros cambiamos, Gracias, le dicen. genial. Si usted cambia cualquiera de estas variables, debería haber un cambio en el valor actual neto. Eso es modelar, hacer un modelo financiero. Entonces, lo mismo debo hacer con las demás variables. Por ejemplo, me voy a modelo, a datos, perdón. Y este 10 tiene que venir ¿de dónde? Tiene que venir de modelo. Tiene que venir de modelo. Dice que este 10 tiene que venir de modelo. Y todas estas variables que tenemos acá abajito, hasta total ganado, tienen que venir de modelo. Cosas, si cambiamos de modelo, se van a cambiar aquí en datos. Por ejemplo, si el precio de la fruta ahora es 10, ¿no? Pero si fuera 20, nos mata el proyecto. Nos mata el proyecto. Entonces, si usted modifica el precio de los insumos, se va a afectar el van. La capacidad máxima de producción, ya dijimos que no la vamos a tocar, que no vamos a cambiar esa variable. Lo que sí vamos a cambiar es el cambio en la demanda. La demanda. Entonces, para eso, le vamos a colocar un valor base. Como vamos a hacer Crystal Ball, cuando hacemos Crystal Ball o análisis de riesgo en Crystal Ball, hay que evitar colocarle a la variable de entrada el valor de 0. Así que nosotros le vamos a colocar 10%. ¿Ya? Le vamos a colocar 10%. ¿Correcto? Para evitar 0. Que el cambio de la demanda inicial sea 10%. Cualquier valor, el que usted quiera, pero que no sea 0. Lo correcto sería colocar 0, o sea, cambio en la demanda. O sea, 0 significa no existe cambios. O sea, lo correcto sería colocarle 0 sin cambios. 10% significa un aumento del 10%, una reducción del 10%. Pero como les mencioné, cuando colocamos 0 y hacemos Crystal Ball, porque este problema lo vamos a hacer nuevamente con Crystal Ball, cuando colocamos 0, el Crystal Ball me dice, ok, ¿sabe qué? Haga otra cosa, no le coloque 0, cámbiele. Entonces nosotros le vamos a colocar 10. Lo que ustedes quieran, 10%. Coloquémosle todo 10%.
¿Listo? ¿Lo tenemos? Ah, mejor, o mejor esto, coloquémosle 100%, estoy pensando mejor, 100%. Eso mejor, colóquenle 100%. Cambio le demanda 100%. Va a ser más fácil. ¿Lo tenemos, chicos? Sí, listen. Bien, ahora miren, ¿cómo lo modelamos? Lo hacemos lo siguiente. Esta es la demanda estimada, ¿no? Control C, Control V. La pegamos arribita. Estoy pegando la demanda arribita. La he copiado. Control C y la he pegado. Esta es la demanda proyectada inicialmente. Pero ¿qué pasaría? Ahora esta demanda va a ser la proyectada por este 100% inmovilizado. Es decir, mi demanda proyectada va a ser la base por el 100%. ¿Por qué hice eso? La demanda proyectada es un 100%, o sea, la base. Pero puede ser que si le coloco acá 90, ¿será que afecta al banco? Ven que sí. Pero si aumenta a 20, yo como a 20, perdón, a 120, a 150, vean que 200, pucha, ¿por qué no cambia? ¿Por qué, chico, no cambia? Cuando es 100, cuando es 120, cambia. 130, ¿por qué llega a un tope y no cambia? Chicos, ¿por qué si aumenta mi demanda satisfecha no crece? O sea, crece mi van, pero hasta cierto punto. ¿Qué es lo que frena el crecimiento? La capacidad. Correcto, afecta la capacidad, totalmente correcto. Entonces, la demanda del mercado va a aumentar mi van, pero hasta cierto punto. Hasta cierto punto, hasta que opera un 100% de mi capacidad instalada. Correcto. Eso es lo que hemos hecho. Ahora, ¿qué nos falta ver más? Cambio una demanda, ya lo tenemos. Tenemos que vincular estas variables. Los gastos administrativos y los gastos comerciales. Se agarra en datos, buscamos dónde están esas variables y la tenemos. Tienen que venir de modelo. Tienen que venir de modelo. Fíjense que tanto los gastos administrativos como los gastos comerciales tienen que venir del modelo. Ya los tengo vinculados. Falta porcentaje de financiamiento y tasa activa. Porcentaje de financiamiento, vamos y lo buscamos. Aquí está. Porcentaje de financiamiento y tasa activa. Entonces, ya tenemos armado nuestro modelo. Por ejemplo, si la tasa activa crece, ¿qué pasa con Iván? Obviamente que si aumenta el costo financiero,
el van se va a reducir, ¿no, señores? Me financio 60%. Y si no me financio nada, el van baja. Si aumentamos el financiamiento, el van aumenta. Es decir que un proyecto de inversión va a ser más rentable siempre con deuda que sin deuda. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Hasta aquí está todo ok? Ahora usted en su proyecto es libre. Usted puede elegir las variables de entrada que ustedes consideren convenientes. Pero generalmente son, como les digo, 20, 30, ¿no? Nosotros estamos eligiendo para fines de explicativo pocas. O sea, 14 nomás. La habilidad central es que si cambiamos alguna de estas variables de entrada, tiene que cambiar el valor actualmente. Genial. ¿Lo tenemos, señores? Genial. Entonces, ese es el punto de partida para hacer un análisis de riesgo, contar con un modelo financiero. Una vez ustedes lo tengan, vamos a hacer el análisis de riesgo. El análisis de riesgo. Y podemos comenzar con el análisis de sensibilidad. Vamos a hacer el análisis de sensibilidad como primer punto. Y podemos hacer el análisis de sensibilidad primero. Análisis de sensibilidad. Valores extremos. Herramienta. Buscar objetivo. Vamos a encontrar, vamos a hacer el análisis de sensibilidad a través de los valores extremos. ¿Sí? Y la herramienta que vamos a usar es buscar objetivo. Metodología de valores extremos, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? Análisis de sensibilidad. ¿Qué metodología vamos a usar? Valores extremos. La herramienta que vamos a usar de Excel es buscar objetivo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que queremos encontrar? ¿Cuál de estas variables de entrada, o sea, cuál de estas variables de entrada es la que más afecta al banco? ¿Cuál de estas variables de entrada, jóvenes? ¿Cuál de estas es la que más afecta al banco? Entonces, ¿qué hacemos? Usted coloca detalle y usted coloca todas las variables. Todo esto lo copiamos. Control C, Control V. Y acá le colocamos valor base. Valor base. Y acá le colocamos extremo. ¿Ya? Valor extremo. Y acá var porcentual. Y acá el absoluto de var porcentual.
Ya. De esta fiesta vamos a invitar a todos, pero no vamos a invitar al porcentaje de financiamiento. Bueno, sí, invitémoslo. Igual nos va a servir, aunque la respuesta sea ilógica, pero igual nos va a servir. Bien, ¿tenemos la tablita, chicos? Sí, sí. Genial. Entonces, lo que vamos a hacer, fíjense, esta es nuestra variable. Esta es una variable. Variable dependiente. Y todo esto aquí. Son variables independientes. Entonces, lo que quiero hacer es un análisis unidimensional. Es decir, quiero ver si usted cambia esta variable, cómo cambia el van. Pero es un análisis ceteris paribus. Es decir, vemos el efecto del precio en el van, pero manteniendo constante todas estas variables. Es decir, estamos viendo cómo cambia el van cuando cambia el precio, pero manteniendo constante todas las demás. Y la pregunta que me hago, ok, ¿cuál es el valor extremo del precio de venta facturado? Me estoy preguntando, ¿hasta dónde podría bajar mi precio de venta? ¿Hasta dónde podría bajar el precio de venta? Y para eso nos vamos a datos. Vamos a datos. Vamos a análisis hipótesis, buscar objetivo. Y el objetivo que este señor sea 0. Y para eso vamos a cambiar el precio de venta. Vamos a aceptar. ¿Y qué sucede? Que el precio lo puedo bajar hasta 24. Es decir, que el valor extremo es 24. Y nuevamente lo dejamos con 28. El valor inicial, ¿no? Quiere decir que el precio de venta es 28. Pero lo podría bajar como máximo hasta 24. El mismo análisis tengo que hacer con todas las demás variables. Es decir, nuevamente, ¿nosotros qué hacemos? Vamos a analizar el precio de compra de la fruta con relación al van. Es decir, ¿hasta dónde podríamos tolerar un incremento en el precio de compra de la fruta? Análisis ceteris paribus, es decir, vamos a mantener constante esta variable y estas otras. Es decir, vamos a analizar solamente el cambio en el precio de compra en la fruta versus el cambio en el valor actual neto, manteniendo constante todas las demás variables, chicos. ¿Les queda claro, jóvenes? Entonces hacemos lo mismo que hicimos hace un momento, pero con todas, digamos, ¿no? Así es, así es. A ver, vamos haciendo nuevamente. Obviamente el Cristal lo hace de un solo clic, ¿no? Pero nosotros tenemos que hacerlo con Excel 1 a 1. Nuevamente, buscar objetivo, valor de 0, y cambiamos el precio, en este caso el precio de la fruta. Y vean que puede aumentar hasta 11. Y lo vamos pegando. Nuevamente lo dejamos en 10 como estaba antes. Y seguimos con otras variables. Buscar objetivo, 0. Vamos a cambiar ahora el precio de compra del azúcar. Ahí está.
Copiamos, pegamos, lo dejamos en 8 nuevamente. El inicial, ¿no? Volvemos a hacer el análisis. 0, un poquito amoroso. Hemos hecho ahora el insumo químico. Control C. Control V. Y nuevamente lo dejamos en 5. Nos falta el otro insumo. Buscar objetivo. 0. Para cambiar. ¿Sí? Estamos replicando la operación. Lo dejamos nuevamente en 4, que era su valor inicial. Es un poquito morosito, pero es con Excel, ¿no? Imagínense a mano. 0. Mano de obra ahora nos faltaría, ¿no? Ya. Aquí pasa algo, acá pasa algo con la mano de obra. Cuando les pase lo que me pasó a mí, es que está mal modelado. Vamos, revisamos qué se hizo mal. Si cambio el precio, este precio de la mano de obra, este viene de modelo efectivamente, pero seguramente acá está jalando mal. Vamos a ver, ¿dónde está el precio de la mano de obra? Viene de datos, el requerimiento. Veamos si está bien el modelito. Coloquémosle 20, 20, 30. Fíjense que no cambia el van, ¿no, chicos? 20, no cambia el van. Veamos si está bien vinculado. Aquí está bien vinculado. Está bien vinculado. Ah, es que ya. Entonces hay un error aquí. Precio de compra de mano de obra. Entonces en estos costos, bueno, en realidad la variable que está moviendo todo es esta de aquí. ¿Sí? En realidad este total ganado es el que viene de modelo, ¿no? A ver, tengo 2 manos de obra. A ver, entonces tenemos que quedarnos con una, ¿no? Tenemos que ver cuál de estas dos es la que hemos usado nosotros en nuestro modelo financiero. Una de las dos hemos usado. Y de aquí, en nuestro modelo, nos quedamos con esta de aquí, en 10. Y este total ganado lo eliminamos. Pero como está vinculado, bueno, acá va a ocurrir un error, ¿no? Pues no pasa nada, le escribimos 10 nuevamente. Entonces, ¿qué hacemos? Fácil, ¿no? Un camino sencillo sería vincularla con esta de aquí. Es decir, nosotros en nuestro costo de producción hemos agarrado esta de aquí. Hemos agarrado esta de aquí. Entonces, ahora sí va a funcionar. Vámonos a modelo. Y si usted cambia ahora el van. ¿Correcto? Cambia el van. Entonces, ahora cuando nosotros nos vamos a datos, buscar objetivo, y le colocamos 0,
y seleccionemos este valor. Ahora sí. Entonces, cuando le salga, como a mí me salió hace rato, hay que revisar el modelo. Quiere decir que no está vinculado, ese valor hay que revisar. Y seguimos con el análisis del BAN. Nuevamente, buscar objetivo que sea 0. Nos faltaría el envase. El envase, copiamos, pegamos, 0,5. Lo mismo con la otra variable, 0. Que vamos a cambiar ahora el precio de compra de la etiqueta. Y nuevamente lo dejamos con 0, en el caso de la demanda sería hasta dónde podría caer mi demanda, ¿no? Inicialmente estamos viendo que el 100% de lo proyectado se cumpla, ¿no? Pero si el 100% de lo proyectado no se cumple, ¿hasta dónde podría caer mi demanda? Y será un rentable mi proyecto. Veamos a ver. Buscar objetivo. Con un band de 0. Y ahora vamos a cambiar esta variable. Miren ustedes, chicos. Solo podríamos aguantar una caída en la demanda de un 7%, ¿no? De lo que esperábamos. Este otro ganado lo vamos a quitar. 100% lo que espero, podríamos tolerar una caída del 7%. Genial, lo dejamos con 100. Es moroso, pero tenemos que hacerlo en cada una de las variables. Con la variable que nos falta ahora son estas 4. A ver, terminémoslo. Buscar objetivo. 0. Cambiando. ¿Hasta dónde podrían subir? Miren, podríamos subir hasta 20 millones, ¿no? Mi gasto administrativo podríamos subir hasta 20 millones. Lo dejamos en 3. Los gastos comerciales, ¿hasta dónde podrían subir? Buscar objetivo. Van 0. Podrían subir hasta un 18%. Ups. Copiamos. Pegamos. Y luego usted lo deja como el que estaba inicialmente. Porcentaje de financiamiento. Aquí me va a salir un resultado ilógico, pero igual lo vamos a tomar en cuenta. Igual se puede analizar. ¿Ya? No importa el número que nos dé. Buscar objetivo. Valor de 0. Como le dije, no importa el número. No importa el número que nos dé. No tiene sentido lógico. Pero igual nos va a servir para analizar. ¿Ya? La tasa activa. Lo propio, ¿hasta dónde podría subir la tasa activa? Buscar objetivo. Van 0 y ahora la tasa activa. Igual, ilógico, pero igual nos sirve para el análisis. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que tenemos aquí?
los valores extremos de cada una de las variables. Es decir, hasta dónde podría subir o bajar cada una de las variables. Entonces, ¿se entiende, jóvenes, lo que se ha hecho? Pregunto. Le cuento, dice que no me salen todos los resultados como usted. Tengo Ya. variaciones. Ok. Y sale mi van cero, pero igual no sé. Las conclusiones que está trabajando usted seguramente con el Excel con el cual usted estaba trabajando inicialmente, ¿no es cierto? Con el mío, Exactamente. Entonces, algo diferente hemos hecho en algún proceso. Es por eso. Si trabajamos con el mismo Excel, debemos llegar a los mismos resultados. Si tenemos resultados diferentes, es que alguna parte se ha vinculado de una diferente manera. Pero eso no va a distorsionar el análisis final. ¿Correcto? El hecho de que tengamos los diferentes valores extremos no va a cambiar el análisis final. En realidad, no tanto interesa el extremo. Lo que interesa son las variaciones, lo que vamos a hacer ahora mismo. Hay que revisar el Excel y ver qué tenemos de diferente. ¿Listo? ¿su van cuánto le sale, disculpa? Pero con todos los datos normales. Estos son los datos normales, ¿no? Sí, los iniciales. Tal vez está trabajando con otro sistema, ¿no? Revise el sistema de amortización. Eso estamos trabajando con el sistema americano. Lo tiene Me usted sale mi van 46.635. con el americano. Ahorita chequeo. Ah, estaba con el francés. Perfecto. Lo coloca en 3 con Ahora, ¿me muestra americano. su van ahora? 47.000 puntos. Sí, tenemos lo mismo ahora. Perfecto. Ahora sí ya cambio mi moderación. Genial. Pero déjelo nomás como lo tenía, porque al fin y al cabo no va a cambiar, no va a cambiar el resultado final, el análisis. Bien. Ahora, ¿qué hacemos? ¿A dónde queremos llegar? Donde queremos llegar es a calcular la variación, es decir, final menos base dividido entre base. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Simplemente estamos haciendo un análisis horizontal. Damos un enter, lo replicamos y lo expresamos en porcentaje. ¿Qué me indica, no? Por ejemplo, este menos 14 me está indicando que el precio facturado puede caer un 14%. ¿Qué me está diciendo este precio de compra del azúcar? Me está diciendo que el precio de compra del azúcar podría tolerar nuestro proyecto, podría tolerar un incremento del 18%. Pero, perdón, de la fruta. Pero si fuera del azúcar, nosotros podríamos tolerar que el precio del azúcar se incremente en un 4.588%. Nuestro proyecto de inversión podría tolerar una caída de la demanda de un 7%. Si la demanda cae por debajo del 7%, nuestro proyecto de inversión ya no sería
rentable, señores. ¿Se entiende, jóvenes, hasta aquí? Desde su punto de vista, ¿cuál sería la variable más sensible? El cambio de la demanda le dicen porque o sea, solo puede caer un 7%, digamos, ¿no? Es correcto. Es correcto. Es decir, las variaciones más pequeñas quiere decir que son las más sensibles, ¿no? Y las menos sensibles son las variables que pueden cambiar mucho más. En consecuencia, las variables que son más sensibles son las variables a las cuales usted debe prestarle más atención. Son las variables que si se da un pequeño cambio en ella, podría matar su proyecto de inversión, jóvenes. Entonces, se entiende el sentido del signo, ¿no? Algunas variables tienen signo positivo y otras negativo. Negativo quiere decir hasta dónde puede caer y el signo positivo quiere decir hasta dónde podría aumentar. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Hasta aquí? Sí, le dicen. Genial. Ahora, un siguiente punto es calcular el absoluto, o sea, el valor absoluto de estos valores. Si el elemento del absoluto es devolver el negativo en positivo. ¿Lo tenemos? Listen, disculpe. Sí, pregunte. En valor porcentual, ¿cómo hizo para que le ponga ese valor? Disculpe. Claro. Es como el análisis horizontal, ¿no? Bueno, es lo mismo que el análisis horizontal. Valor final menos base sobre base. Ya listo, dicen gracias. Genial. Ahora, ¿todos tenemos, chicos, la tablita? Esto que le estoy enseñando, ¿en qué materia lo vieron? En finanzas. Finanzas 2. En finanzas 2, ¿no es cierto? Correcto. Esto lo vemos en finanzas 2. ¿Quiénes de ustedes han sido mis estudiantes en finanzas 2? Yo llevé con usted, le dicen. Genial. Finanzas 2 en verano. Ah, verano, pucha. Fue terrible ese verano, Sí, ¿no? Muy pesado, sí, ¿no? fue bien pesadito, pero sí valió la pena. Genial. Genial. Y tengo programada verano. No le digan que es pesadito a sus estudiantes, porque si no, no se van a inscribir sus compañeros. Tengo programada verano. Finanzas 2. Dice qué materia va a llevar en verano, por si acaso no llevar finanzas corporativas. No. Esa finanza corporativa creo que la va a dar, me imagino que la va a dar John o Martín, ¿no? No tengo programada esa Ya, materia. gracias. Genial. Pero igual eso no se cierra porque igual la licenciada hace cambio después, ¿no? Bien. Entonces, chicos, seleccionamos todo. Nos vamos a datos. Le colocamos filtro.
Y vamos a filtrar de menor a mayor. Y acá le colocamos un orden. ¿Y qué es lo que me está indicando esto? ¿Cuáles son las variables más sensibles? Ordenada de la más sensible a la menos sensible. Entonces, ¿qué me está indicando esto, jóvenes? Es como si usted tuviera una mesa, ¿no? O estaría, no sé, su auto mal. Y por ahí tiene acá usted varias tuercas que ajustar, ¿no? Tiene varias tuercas que ajustar. Este análisis le dice, ¿dónde enfóquese usted? Por ejemplo, si usted plantea, profesor, yo tengo una brillante estrategia. Dígame, joven, ¿cuál es su estrategia? Yo, mire, tengo un proveedor buenísimo de insumos químicos, buenísimo, que nos va a reducir el precio de compra. Y con eso nuestro proyecto va a ser más rentable. Y yo le diría, joven, le está pelando el clavo. Ese no es el clavo, ¿no? No es la tuerca. ¿Se entiende, chicos? Es la variable que menos impacta, ¿no es cierto? Si usted quiere proponer cambios significativos, ataque la variable más sensible. Y fíjense ustedes que el precio de compra de las frutas proponga acciones para poder buscar un mejor proveedor o mejores condiciones de compra. Porque sabe usted que este insumo es el que tiene más relevancia y tiene menos holgura. Solo tolera un incremento del 18%. Entonces, este análisis, chicos, me permite identificar qué tuerca debo ajustar. No sé si me dejo entender con el ejemplo. ¿Les queda claro, jóvenes? Hola. ¿Sigue en clase? Siempre, Lisa. Genial. Entonces, chicos, una vez que usted identifique las variables que son más sensibles, estas son las variables que son más riesgosas. Una vez que usted identifique las variables más riesgosas, tiene que plantear acciones de mitigación para cada variable. Si sabe que la demanda es un factor determinante y siempre lo va a hacer, entonces tenemos que plantear acciones de marketing efectivo, ¿no? Para hacer que la demanda, en lugar de caer, aumente. Entonces, eso se logra con acciones efectivas de marketing. Usted sabe que la variable de precio es una variable estratégica y fundamental. Pues esta variable tiene que ser fijada con un enfoque estratégico. Es decir, que la variable de precio tiene que ser fijada, uno, de acuerdo a la demanda. Es decir, cuánto quiere pagar el consumidor, cuánto quiere. La otra es con base a la competencia. Y la otra es con un enfoque en los costos. Es decir, que este precio no debe salir alegremente, tiene que ser fijado desde un punto de vista estratégico. Es decir, tiene que ser un precio competitivo. Otra variable que es sensible es el precio de compra de la fruta.
Genial. Si usted sabe que es una variable sensible, usted tiene que plantear acciones de mitigación. Una acción de mitigación es, ¿qué puedo hacer para que esta variable no me afecte tanto? Ah, ok, perfecto. Uno puede hacer contratos a futuro con sus proveedores. Es decir, pactar al principio de cada año precios y volúmenes de compra para asegurarse que el precio de este insumo no fluctúe mucho en el año y se asegura usted un precio. Contratos a futuro con proveedores. O podría también hacer una estrategia de integración hacia atrás. Es decir, volverse usted su propio proveedor. ¿Correcto? La otra es comprar a sus proveedores, ¿no? Con eso usted garantiza estabilidad en precio de este insumo. Otra variable que es relevante, son los gastos comerciales. Tengo que analizar la estructura de mis gastos comerciales. Tengo que ver mi política salarial. Es decir, voy a pagar 100% fijo, 100% variable. Ahora, el variable, en función, ¿a qué va a estar? En función seguramente a meta en ventas. Entonces, si yo sé que es una variable importante, tengo que prestarle atención. Tengo que plantear acciones para que esa variable no me afecte tanto, que ya no sea tan sensible. Los gastos administrativos, analizo la composición. Si sé que mi gasto administrativo es una variable altamente sensible, pues debo analizar la estructura y ver efectivamente qué puedo tercerizar. ¿Qué puedo tercerizar? Y quedarme realmente con los costos, dentro de mi estructura de costos, con aquellos costos que contribuyen a la cadena de valor y aquellos costos que son de apoyo, como la seguridad, la limpieza. Eso mejor los tercerizo. Eso me ayudaría mucho para mitigar esta variable. Entonces, el análisis de sensibilidad jóvenes me permite identificar cuáles son las variables más sensibles. Y las variables más sensibles son las variables más riesgosas. Una vez que usted identifique la variable más riesgosa, tiene que plantear un plan de acción de mitigación de riesgo. Es decir, plantear acciones para que esas variables no nos afecten tanto en el futuro. ¿Se entendió, señores? ¿Les quedó claro? ¿Para qué me sirve esto? Sí, Lice. Genial. Quedaremos aquí entonces, jóvenes. La siguiente clase voy a responder dudas la primera media hora de la clase de sus proyectos. Y a la segunda hora les voy a enseñar otra herramienta de sensibilidad. ¿Listo? Le hice una pregunta, disculpe. Hágala. Entonces, para nuestro trabajo, o sea, el proyecto final que tenemos que realizar tal cual estamos realizando este trabajo, el que estamos viendo ahorita. Claro, claro, este es un análisis con Excel. También le voy a enseñar a hacer lo mismo con Crystal Ball. O usted, si gusta, puede ir aplicando esto, que es un poquito amoroso, pero no difícil. O quizás espere a la clase de Crystal Ball. Y igual usted puede hacer análisis de riesgo con Excel, como Crystal Ball, como está en otro plan de clase, ¿no? Listo, Lice. Muchas gracias. Ok, chicos. ¿Aprendimos algo, jóvenes? ¿Día de hoy? Sí, Lice, Siempre, mucho. Lice. Siempre. Entonces, nadie perdió su tiempo, no perdió su tiempo y yo me gané mi sueldo. Todos felices entonces, chicos. Nos vemos la siguiente sesión. Un abrazo a todos. Se cuidan. Hasta
Hasta luego, Listen. Hasta luego.